Para quienes nos están acompañando por primera vez, les comento que en esta región, en esta parte de la iglesia, estamos estudiando la carta de Hebreos de manera expositiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta terminar. Y estamos emocionados porque este año vamos a terminar casi todo el Nuevo Testamento. Para finales del año acabamos con Tercera de Juan y empezaremos el año con Apocalipsis, hablando del fin del mundo. Así que buena forma de empezar el 2020, hablando del fin del mundo. Pero bueno, hoy continuamos con nuestro taller que se llama No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Y la clase de hoy... caray, siempre se nos mueve, ¿verdad? A ver, ahí está. La clase de hoy se llama Mantengamos firme la esperanza. Mantengamos firme la esperanza. Recuerden que todo este material, para empezar, se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Queda grabado el video con la clase. También lo encuentras en audio en el sitio de la Fundación Proyecto Esdras. También las notas que yo uso para predicar están ahí también. Así que tienes todo al alcance. Así que no hay excusa para no estar dándole continuación. Vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, la clase número 9, que se llamó El intercesor suficiente y completo. ¿Qué aprendimos? Que el pacto antiguo de Dios con Israel tenía fecha de vigencia, iba a terminar. Que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre, pero su impacto es eterno. Nos ha cambiado la vida, a pesar de que pasó hace mucho tiempo, sigue cambiando vidas. Aprendimos también que era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Este versículo tan complicado de entender, de aceptar, que solo para que hubiera perdón de pecados tenía que derramarse sangre. Lo pudimos estudiar la semana pasada y nos ayudó mucho. También el propósito de Jesús en su sacrificio era acabar con el problema del pecado. El pecado es un gran problema para la humanidad, destruye, acaba con las familias, daña por generaciones, y Jesús vino a terminar con el problema del pecado. Así que si, amigo, hoy nos acompañas y reconoces que en tu vida hay pecado por generaciones en tu propia familia, no hay que buscarle más, necesitas a Jesús. A eso vino Él y Él te puede dar esa solución. Y también hablamos de que solo tenemos una vida, no existe la reencarnación. A ver, en el hinduismo, si nos portábamos mal, ¿en qué íbamos a reencarnar? ¿Perro o puerquito? Y en el peor de los casos, una de las clases más bajas, la clase marginada. Gracias a Dios la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice hay una sola vida y después viene la muerte y viene el juicio de Dios. Así que aprovechemos esta vida. No somos gatos, no tenemos 7 vidas. No somos videojuego, no nos morimos y vuelve a empezar el juego. Es una sola vida, así que aprovéchala. Y por último, Jesús va a regresar al mundo y sí va a traer salvación, pero también va a traer juicio. Vamos a nuestra Biblia, Hebreos 10, por favor, versículo 1. Hebreos 10, 1. Y si hoy nos acompañas, vamos a la Biblia para estudiarla juntos. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una sola vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Un pasaje largo, pero muy importante. En el versículo 1 nos habla de un concepto que existe en Antiguo y Nuevo Testamento, que es el concepto de las sombras y las realidades de la Biblia. Dice el autor de Hebreos en el 1: la ley es una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Y entramos entonces en el terreno del estudio de las sombras del Antiguo Testamento que se hacen realidad en el Nuevo Testamento. Uno de los hermanos que viene a la conferencia mexicana, de hecho, un gran amigo mío, el doctor John Oakes, tiene un doctorado en física en Estados Unidos. Él es profesor, ahora ya está dirigiendo una iglesia también y es maestro de la Biblia también, hace muchas cosas y escribe mucho. Él escribió este libro que se llama De la sombra a la realidad. Hace años lo trajimos a México y nos enseñó en una clase el concepto de los tipos y antitipos en la Biblia. Y aprendimos aquella vez que en el Antiguo Testamento, cada una de las cosas tal vez más representativas que leemos en la ley, en los libros de historia del Antiguo Testamento, incluso en los proféticos, en realidad es un tipo de algo que sucede en el Nuevo Testamento, de una realidad que pasa en el Nuevo Testamento. Y es lo que el autor está diciendo: la ley es una sombra de lo que viene, no la presencia de lo que viene, porque lo que viene es más grande. Así que encontramos, lo puedes ver después descargando este material, por ejemplo, el tabernáculo viene siendo una sombra de Dios morando con su gente, y ahí están las referencias bíblicas. El altar de bronce del sacrificio en el templo viene a ser una sombra del sacrificio de Jesús por los pecados, que es la realidad. O por ejemplo, el candelabro viene a ser una sombra de la realidad, que es el Espíritu Santo. Y así es como te das cuenta que Antiguo y Nuevo Testamento están conectados, y que el Antiguo Testamento no debe ser aburrido. Y tal vez dices: es que estoy estudiando números y ya me duermo, ya me aburrí, mejor le voy a cambiar algo más emocional, me voy a Salmos. No, hermano, muchas de estas cosas que a lo mejor se nos hacen aburridas al leerlas, Dios planeó que sucedieran así, porque representan una sombra de una realidad posterior que se da en el Nuevo Testamento, que se da con Jesús y todo su mensaje. Y entonces es cuando te das cuenta que sí, la Biblia es inspirada por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento están conectados de una manera perfecta, y esto es impresionante. Te animo para que estudies mejor tu Biblia este año. Versículo 4 dice: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Sí, y el autor cita Salmos 46 al 8, Jeremías 31, 33 al 34. ¿Y qué quería demostrar con toda esta explicación de las sombras y realidades? Tres cosas. La primera está en el versículo 9. Quitó lo primero para establecer lo segundo. Lo hablamos también la semana pasada. Así debía ser. Lo primero iba a ser removido. Por eso es una necedad que haya grupos religiosos que quieren resucitar elementos de lo primero, cuando Dios determinó que eso iba a pasar, y que ahora lo presentan como más puro, más renovador, más cercano a Dios, cuando Dios dijo: eso ya pasa, eso ya no debe ser. Todo este movimiento de judíos mesiánicos, ¿qué es lo que hacen? Mezclando elementos de lo antiguo con lo nuevo, cuando Dios determinó: eso ya pasó. Lo nuevo es diferente y hay que estar en lo nuevo. Lo segundo, versículo 14, segunda cosa que quiso demostrar: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Gracias a Jesús y su único sacrificio, tú y yo no necesitamos más sacrificios por el pecado.
Él ya hizo lo necesario, una sola vez y para siempre. Y tercera cosa que quiso demostrar, versículo 18, cuando estos ya han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿No te ha pasado que a veces estás en interacción con una persona, le haces algo, incluso por equivocación, sin mala intención? ¿Me perdonas? Está bien, pero pasan 3 semanas. Eso que me hiciste nunca lo voy a olvidar. Pero no que ya me habías perdonado. ¿No te ha sucedido? No te digo que levantes la mano cuánto les ha pasado, ¿verdad? Porque a lo mejor el que te lo hizo está al lado. ¿Para qué te expongo? Pero bueno, ¿a qué voy? Dios no es así. Cuando Él nos dice, te perdono, es te perdono. Se acabó. Y cuando una persona se bautiza y recibe el perdón de los pecados, como vimos la semana pasada que tuvimos un bautismo, es para siempre. La persona está perdonada completamente, no le hace falta nada, no le faltó un 10%, todo quedó perdonado. Pecado el que fuera. Y eso es maravilloso. Entonces el autor de Hebreos está tratando de demostrarle esto a su audiencia para que entiendan que es una tontería regresar al judaísmo cuando ya tenían al alcance lo mejor, que es el cristianismo, el evangelio de Jesús. Amén. Y obviamente Jesús logró lo que los sacerdotes humanos no podían hacer. No solamente perdonar a la gente, pero dice también el versículo aquí, perfeccionar a las personas. Cristo nos perfecciona. A ver, amigos que hoy nos acompañan, que muchas veces les preguntamos, ¿por qué no estudias la Biblia? ¿Por qué no te haces un cristiano? ¿O estás estudiando y dejas de estudiar? ¿Por qué? Y la respuesta es muy similar muchas veces. Es que tengo miedo de fallar. Y tengo miedo de fallarle a Dios. Y no voy a poder, entonces mejor ni le intento. Quiero que comprendas lo que dice la Biblia. Él te perfecciona. A través de la muerte de Jesús también está incluido el perfeccionamiento. Ya viene en el paquete. Cuando tú decides hacerte un cristiano y te bautizas, no acaba todo ahí. Apenas empieza. Dios va a hacer su trabajo a través del Espíritu Santo para perfeccionarnos. ¿Creen eso o no? Lo hemos vivido los que somos ya cristianos. Entonces, ¿dónde queda la excusa barata de no me acerco a Jesús porque tengo miedo a fallar? No viene siendo más que una excusa, porque teológicamente hablado y basándose en la Biblia, no hay lugar para esa excusa. Porque Él te dice, te perdono, pero no te preocupes, te perfecciono también en el camino. No vas a estar solo. Y eso es una gran noticia. ¿No crees? Es una buena noticia. Vamos a versículo 19. Esta es la segunda parte de la clase de hoy y ahí terminamos. ¿Cómo ven? Terminamos. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Y ahí vamos a acabar nuestra clase. Estuvo chiquita, ¿no? Para que luego no digan que me tardo mucho. Versículo 19 dice, así que, otra traducción dice, entonces. Recuerden que hemos hablado de algo importante en el estudio bíblico, son los conectores. Fíjate en los conectores, no en el número de capítulo, eso lo pusieron los hombres. Fíjate en los conectores. Así que, entonces, por lo tanto, desde luego, esos son conectores. Quiere decir que el autor, lo siguiente que viene de ese conector, de alguna manera, condensa, resume o va a impactar después de todo lo que se aventó diciendo, a lo mejor en capítulos. Y mira lo que está diciendo el autor.
¿no? Aquí en el versículo 19. Así que, y dice tres cosas súper importantes. Número 1, versículo 19. Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Primera cosa súper importante, como el autor de Hebreos está tratando de resumir todo lo que lleva ya en 9 capítulos. El libro ya se va a acabar y él está haciendo un esfuerzo por resumirle el contenido a su audiencia porque quiere ayudarlos. Y les dice, miren, por la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Dígame algo, a ver si comprendimos. ¿Quiénes en el judaísmo eran los únicos autorizados para entrar en el lugar santísimo? ¿Y qué pasaba si se metía otro judío bien intencionado, con mucha fe, y se escurría ahí al lugar santísimo? Se moría. O sea, esto era fuerte. No era cualquier cosa. Ahora entiende lo que dice aquí. Por Jesús, por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz, nos abrió la puerta para que tú y yo, miserables pecadores, débiles, que ni judíos somos mezcla de aztecas con quién sabe qué, porque ya si empiezas a analizar atrás, ya quién sabe dónde quedamos, ¿no? Aquí no hay raza pura, somos mezcla, te guste o no. ¿Cómo nosotros vamos a entrar al lugar santísimo de Dios? Es a través de la sangre de Jesús. Eso es algo que debemos apreciar. Y él quería que su audiencia lo pudiera apreciar. Segunda cosa importante, dice, atravesamos la cortina que es su cuerpo. ¿Cómo se tenía que entrar al lugar santísimo? ¿Recuerdan en el video que había una cortina enorme? Que de hecho esa cortina se rasgó cuando Jesús murió en la cruz. Bueno, dice la Biblia que Cristo, su cuerpo, es la cortina. Es el tipo, ¿no? Un símbolo que está representando el acceso a Dios. Y a través de su cuerpo traspasado es como nosotros entramos al acceso a Dios. Hermano, cada vez que te arrodillas a orar, entiende el privilegio de lo que estás haciendo y entiende el precio de lo que estás haciendo. A Cristo le costó ser traspasado en su cuerpo para que tú pudieras arrodillarte y Dios te escuchara. ¿No debemos valorar a Jesús por lo que hizo por nosotros? Y tercera cosa, recordemos que Jesús es el gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Él es el sumo sacerdote, no necesitamos sacerdotes humanos, no necesitamos orarle a su mamá, orarle a sus hermanos, rezarle a sus primos, orarle a sus mejores amigos para que nos haga caso Dios. Porque Cristo, el Hijo, es nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué voy a buscar a su mamá si tengo al Hijo? Él es el que me da acceso. ¿Sí lo estamos de acuerdo? En nuestro mundo, que aquí en nuestro país, que nos encanta andar buscando a quién rezarle, y cada vez surge alguien nuevo a quién rezarle, ¿para qué? Si tengo a Jesús. Mejor busquemos a Él, amén. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No sé cómo se les ha hecho Hebreos, si ha sido un libro pesado, difícil, complicado. Para mí lo más impresionante de Hebreos es el corazón del autor. Todo esto lo escribió porque quería ayudar a la iglesia. A una iglesia que estaba dudando. A una iglesia que quería caerse de su fe. Entonces me hizo pensar, ¿cuánto tú y yo debemos estar dispuestos a ayudar a un hermano débil? A un hermano que está dudando. A alguien que está a punto de caerse de su fe. Si el autor dedicó 13 capítulos de un libro tan complejo y con un griego tan complicado para ayudar, ¿cuánto hacemos nosotros unos por otros? Eso me dejó pensando. Amén. Bueno, y vamos a ver otra cosa importante. Versículo 22 dice, antes de esto, ahora viene otra cosa. A partir del 22 hasta el 25 viene lo que se llamaría la respuesta que una persona que entiende las otras tres verdades debe tener. Lo que Dios espera de alguien que comprende quién es Jesús, lo que hizo por Él, todo el privilegio de tener una relación con Él. Ahora Dios nos dice, bueno, ahora esto espero de ustedes. Esto es lo que Él espera. Primero, versículo 22, que nos acerquemos a Él. ¿Qué dice aquí? Con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe.
No nos acerquemos a Dios cuando nos conviene, cuando nos va mal todo y entonces hay que buscar a Dios como amuleto para que nos vaya bien. Hay tanta gente, a veces con la que platico, que quiere ver a Dios como un amuleto nada más, como un budita que hay que sobarle la panza y nos da cosas. Dios no es eso, no lo rebajes a eso. Si te vas a acercar a Dios, la condición que Él te pone es un corazón sincero. Eso significa, vas a buscarlo en las buenas y en las malas, cuando te vaya bien y cuando te vaya mal, cuando tu negocio funcione y cuando no funcione, cuando tu matrimonio esté bien y cuando esté mal. Lo vas a buscar porque eres sincero. Si lo dejas de buscar según las circunstancias, ¿qué crees que no eres? Sincero. Y eso lo tienes que enfrentar tú en tu corazón, verte al espejo y preguntarte, ¿por qué no soy sincero con Dios? ¿Por qué soy convenenciero? ¿Ok? Segunda cosa importante, versículo 23, dice, mantengámonos firmes o mantengamos firme la esperanza o también mantengámonos firmes sin dudar. Otra respuesta que se espera de alguien que comprende el sacrificio de Jesús es mantenernos firmes. ¿Y por qué? ¿Solo por ser soldados? No, él dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantente firme en tu fe, hermano, porque el que te hizo promesas no es un humano pecador mentiroso, como tal vez nosotros. Él no miente. Y si Él te promete vida eterna, te la va a dar. Y si Él te promete que por cada cosa que dejes en la tierra, te va a dar 100 veces más en este mundo y en el venidero, lo va a hacer. Él no miente. ¿Y por qué a veces tratamos a Dios como un mentiroso? Nos despegamos de Él, nos desconectamos de Él, porque dudamos de que nos va a hacer caso, dudamos que va a cumplir sus promesas. Él sí las cumple, pero muchos desesperados se van en el camino y nunca ven esas promesas cumplidas. Pero fue porque se fueron. Debieron esperar, ser pacientes. Versículo 24, otra respuesta que se espera. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, o pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué creen? Las relaciones unos a otros en la iglesia, los más de 50 mandamientos en el Nuevo Testamento que nos dicen, ayúdense, anímense, corríjanse, repréndanse, confiésense unos a otros, son la respuesta esperada de un ser humano que ha entendido la grandeza del sacrificio de Jesús. Así es como lo ve Dios. ¿Cómo andamos hoy en nuestras relaciones unos a otros? ¿Cómo anda el discipulado en tu vida? ¿Lo buscas, te conectas, estás unido? Porque si no es así, no has entendido ni siquiera la cruz de Jesús. Porque es la cruz la que nos mueve hacia allá. Y dice el 25, ¿cómo usábamos este versículo antes, verdad? Hace muchos años en la iglesia, esta era escritura forzosa en cada clase. Versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Uy, híjole, ¿a quién le hablan? Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra traducción dice, no abandonando nuestra propia asamblea. Y una más, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. Y viene un punto interesante. ¿Nos afecta dejar de congregarnos? ¿Es relevante? Miren, la verdad yo les he compartido, yo vengo de una iglesia donde estuve 9 años, donde iba a la iglesia la gloriosa cantidad de veces de una vez al mes. E iba de mala gana, criticando, peleándome con mi mamá y refunfuñando. Y ya nada más estaba así, ay, ya que se acabe esto, ya que se calle, ya que se caiga la señora y ya vámonos. Ya me quería ir, ya quería hacer cosas el domingo en la tarde, salir a la calle, una vez al mes, de mala gana. Llego a la iglesia y me hablan de venir cada semana. ¿Y sabes qué contesté? No, eso no lo voy a hacer. A mí denme estudios personales y platicamos, pero yo no voy a ir a tu iglesia, ni lo sueñes. Si con trabajos voy a la mía y quieres que vaya a la tuya, con el tiempo fui entendiendo la importancia de este mandato. Dice un comentario bíblico, cristianos que se reúnen con el propósito de promover el bien
y el amor unos por otros. Perdón. ¿Sí? O ya me fundí. ¿Se escucha? Bueno. ¿Sí se oye o no? Bueno, tengo que cambiar este cable de acá atrás. Cristianos que se reúnen con el propósito de promover el bien y el amor unos por otros pueden ser muy exitosos en sus emprendimientos. La confraternidad regular con creyentes es un ingrediente esencial en el crecimiento cristiano. Los versos que siguen, que los vamos a ver el siguiente domingo, muestran el resultado final de ser negligentes en reunirse con otros creyentes. Tal estilo de vida descuidado produce un menosprecio por Jesús y una renunciación al cristianismo. Lo que he entendido a lo largo de los años es que dejar de congregarnos tiene consecuencias muy fuertes. No solo es una cosa de legalismo de un grupo, es que espiritualmente nos pega y nos pega fuerte. Si no arreglamos eso en nuestra vida como creyentes, lo que vamos a ver la siguiente semana es que ese mal hábito nos lleva a lo que se llama la apostasía, la rebelión, la caída de la fe, darle la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endurece. Así que, hermanos, miembros de la iglesia, ¿por qué necesitamos venir a las reuniones? Como respuesta al sacrificio de Jesús, porque Él nos lo pide. Y si no has sido excelente en esto, hoy te llamo a que te arrepientas y aprecies a la iglesia. Mira la reunión de hoy, qué espectacular fue. Cuánta alabanza tuvimos. ¿A poco eso lo logras en tu casa? Ese nivel de alabanza, te pones a tocar ahí, pones tus instrumentos, o tu voz celestial te lleva al cielo. Yo a veces oro y digo, ay Dios, perdóname, qué voz tan horrible me sale ahorita en la mañana, ¿no? Cuando estoy cantando. Aquí es algo espectacular. Conéctate a la iglesia, reúnete, ven con nosotros y sea un cristiano, ¿ok? Esto lo vamos a ver la siguiente semana y vamos a terminar orando por la comunión, recordando, hermanos, que la sangre de Cristo nos abrió la puerta al lugar santísimo. ¿Qué más queremos? Acompáñame a orar.